Hola mis hermanos, en esta hora les bendigo en el nombre de Jesús, deseando que la gracia de Dios continúe formando en ustedes carácter para vivir la vida de reino que Dios quiere que vivamos. Gloria al Señor por este tiempo, les bendigo, les saludo y deseo que cada día podamos seguir creyendo en el propósito que Dios tiene para nosotros. Vamos a hablar en esta mañana sobre la incredulidad. Vamos a entender un poco sobre lo que representa la incredulidad. Cuando hablamos de incredulidad, estamos hablando de lo que creemos, más no de lo que no creemos. Cuando hablo de incredulidad, estoy hablando a la iglesia, no le voy a hablar a las personas que no conocen de Dios, ellos son incrédulos. Pero cuando hablo del camino de la incredulidad, que a veces se atraviesa en nuestra vida, obedece a muchas deficiencias en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso no nos permite crecer, eso nos permite más bien andar conforme a nuestros deseos y a nuestros conocimientos. La incredulidad no es no creer en nada, la incredulidad es no creer en lo que Dios dice. Es creer en algo diferente a lo que Dios dice. Escuche, la incredulidad no es no creer en nada, la incredulidad es creer en algo que Dios no dice, algo diferente a lo que Dios dice. Y por eso vamos a entender en este tiempo las cosas relacionadas a la palabra. Vamos a entender lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La incredulidad tiene que ver con la falta de fe. La incredulidad es un espíritu que desde el Edén, recuerde, desde el Edén, vino a engañar al hombre. Satanás puso engaño en el corazón del hombre para que el hombre se desviara de la palabra. Lo invitó a vivir en duda de lo que Dios decía. Vivir en duda de lo que Dios dice es andar en incredulidad. Cuando Dios dice algo acerca de ti, acerca de lo que ha prometido para ti, Él lo hará. Cuando Dios te dice eso no te sirve y no lo dudes. Porque cuando lo dudas, la incredulidad viene a tu vida y entonces te desvías del camino. En la palabra, en el libro de Marcos capítulo 9, hay un episodio muy maravilloso de uno de los milagros de Jesucristo, cuando Jesús sana a un endemoniado. La palabra dice que cuando llegó Jesús, donde estaban sus discípulos, vio allí una gran multitud y ellos estaban discutiendo con los escribas. Y cuando la gente vio a Jesucristo, se acercó a él y él les preguntó que por qué discutían. Entonces la multitud le dijo que era que habían traído un muchacho que tenía un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tomaba le sacudía y le echaba espumas y crujía de dientes. Bien, y le dijeron a Jesús que sus discípulos no lo habían podido sanar. Y Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Le decía a los discípulos. Porque Jesús vino y estuvo con ellos, mostrándoles su gloria, el poder del Padre. Y Jesús le dijo, tráiganlo a mí. Ellos trajeron al muchacho y cuando Jesús habló con el papá del muchacho, le preguntó muchas cosas sobre él, cuánto tiempo hacía que el chico estaba enfermo y cuáles eran las características de su enfermedad. Y Jesús le dijo al papá, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el papá del muchacho le respondió, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Entonces, nosotros creemos. El papá del chico dijo, creo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El padre del muchacho clamó y dijo, creo. Todos decimos siempre creo. Yo creo que Dios puede, yo creo que Dios lo hará. Pero algo más dijo él.
ayuda mi incredulidad. Indiscutiblemente que en muchas áreas de nuestra vida hemos sido incrédulos a lo que Dios dice. En muchas áreas de nuestra vida no hemos creído el principio de la palabra y Dios no ha podido obrar en nosotros. La incredulidad, el no creer lo que Dios dice, o más bien en creer algo diferente a lo que Dios dice, es lo que no nos va a permitir recibir esa gloria de Dios manifiesta en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Vemos en este pasaje el reconocimiento de este hombre acerca de su incredulidad. Él había escuchado de Jesucristo, pero no le conocía, por lo tanto, él no sabía si Jesucristo le podía sanar a su hijo. Por eso también le preguntó que si él podía sanarlo, que lo sanara. Es decir, cuando nosotros no hemos conocido a Dios, cuando nosotros aún no le conocemos en verdad, cuando no hemos tenido un encuentro personal con Él, cuando a veces nuestra vida no tiene la comunión que debe de tener, siempre le hacemos la pregunta a Dios: si tú quieres, si tú puedes, si es tu voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Por lo tanto, cuando tú no conoces al Padre, cuando tú no conoces lo que Él tiene para nosotros, sus promesas, cuando tú no conoces su bendición, cuando no sabes lo que Dios piensa de ti, vas a dudar siempre, vas a ser incrédulo a las respuestas que tú tienes o que tú has puesto en oración y que le has pedido a Dios. Eso ocurre permanentemente en nuestras vidas. Siempre vivimos con situaciones en donde no hemos recibido respuesta. Siempre le estamos preguntando a Dios por la respuesta a nuestras peticiones, pero resulta que Dios te dice que ya todo fue hecho para ti en Cristo y solamente con ojos de fe tienes que saber dónde está para poderlo recibir. Y ojos de fe significa creer aun cuando en las circunstancias tú no lo veas. No vivimos por vista, vivimos por fe. Bien, dentro de nuestro proceso de creer en el Señor, Dios demanda de nosotros, Dios demanda de nosotros conocimiento de Él. La palabra dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Perdemos el norte, perdemos la razón, perdemos el juicio, perdemos el camino por no conocer a Dios, por no conocer su vida. Hemos entendido muchas cosas acerca de la palabra, también por eso nos hemos vuelto incrédulos, porque nuestro conocer a Dios se ha unido a un conocimiento netamente humano, el conocimiento del hombre, el razonamiento. Por eso la fe, la incredulidad son dos cosas completamente opuestas. La incredulidad no es más que la ausencia de fe. Y, como ya se los dije, la incredulidad surgió junto con el mal, allí en el huerto del Edén. Es un arma engañadora de Satanás, con la que ataca permanentemente la vida del cristiano. Recuerde que incredulidad para nosotros es diferente a la incredulidad en el mundo. Recuerde que cuando hablamos de creer en Dios, una cosa es lo que Dios cree de nosotros y otra cosa es lo que nosotros creemos de nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios cree acerca de nosotros, pues Dios nos llama justos. Y nos llama justos a los que hacen lo correcto. Dios llama justos a los que creen en Jesucristo. Escuche, Dios llama justos a los que creen. El mundo llama justos a los que se portan bien. ¿Por qué Dios le da prioridad a los que creen más que a los que hacen? Porque Dios está interesado en tu creer. Te va a salvar tu creer, no tu comportamiento. La palabra dice que la salvación que la salvación no es por obras, es por gracia, es por fe, para que nadie se gloríe. Nuestro creer, nuestra fe, depende de lo que hayamos conocido de Dios, depende de la revelación del Espíritu de Dios en nuestras vidas.
Por eso nuestro conocimiento humano siempre nos apartará de Dios. Nuestro razonamiento hará que haya incredulidad en nuestra vida. Nos hemos compenetrado demasiado con el mundo, con el pensamiento del mundo, con la filosofía del mundo, la universidad, la academia, el día a día, el sistema laboral nos ha incorporado tanto al mundo que ya no vivimos por fe, sino por vista. Razonamos todo, discutimos todo, pero no creemos lo que la palabra dice. Por eso el mundo llama justo a los que hacen cosas buenas, pero Dios llama justo a los que creen. Es importante entender la diferencia. ¿Por qué Dios le da prioridad a los que creen más que a los que hacen? Recuerda mucho la promesa de Dios a Abraham. Abraham fue incrédulo cuando no esperó la promesa de Dios que llegara por medio de Dios, sino que intervino, pensó. Sara pensó que podía ayudarle a Dios. Sara pensó que entregándole a su concubina a Abraham las cosas serían diferentes y que a través de ese apoyo a lo que Dios había dicho era que se cumpliría la promesa para ellos. Y resulta que su razonamiento los llevó a que hubiera gran discordia y disgusto en su casa, a que hubiera división, a que hubiera amargura. La incredulidad nos lleva a amargura. Son muchas las razones por las que Dios no puede cumplir sus promesas en nosotros, pero la principal se llama incredulidad. La incredulidad todo el tiempo nos lleva a pensar lo negativo. La incredulidad nos permite estar dudando de lo que Dios ha dicho de nosotros. La incredulidad no nos permite avanzar en el camino, no nos permite llegar al cumplir el propósito, los objetivos de nuestra vida, porque siempre estamos pensando en lo negativo. ¿Será que sí podemos? ¿Será que no podemos? ¿Será que este negocio se podrá desarrollar? ¿Será que puedo hacerlo? ¿Será que me sanaré? ¿Será que Dios escuchará mi oración? Siempre estamos con duda, y la duda es la prima hermana de la incredulidad. La palabra en Romanos 4:18 habla de creer de esperanza contra esperanza. La esperanza de Dios es derivada de la palabra, pero la esperanza del hombre es derivada de su mente. Yo estoy confiado en que por mis capacidades voy a lograr mis sueños. Es diferente a creer o a pensar que yo, por el poder y la gracia de Jesucristo, voy a poder cumplir todos mis sueños. Es diferente nuestra forma de pensar. Nos hemos vuelto muy religiosos y todo el tiempo invocamos el nombre del Señor como parte de un amuleto en nuestra vida. Pero no estamos creyendo las palabras que estamos declarando. Porque en nuestro razonamiento, en el momento de poner por obra la palabra, nos vamos a nuestras fuerzas, a nuestra capacidad, a nuestro entendimiento, a nuestra inteligencia, a la propia, a la que Dios nos entregó y la cual la hemos enriquecido con academia, con universidad, con diferentes métodos de conocimiento del mundo, pero no le hemos pedido al Espíritu Santo de Dios que more en nuestros corazones, que traiga su espíritu de conocimiento y nos llene con la revelación de su palabra. Son muchas las consecuencias de caminar en incredulidad. La incredulidad es una herramienta diabólica. La incredulidad es la mayor estrategia de Satanás para desviar a los hijos de Dios del camino perfecto que Dios tiene para ellos. Recuerde que desde el origen en el Edén lo hizo con Adán y Eva. En el inicio engañó y les hizo ver las cosas equivocadas de parte de la palabra de Dios. Es por eso que nosotros hoy no podemos quitar nuestra vista, no podemos quitar nuestros sentidos de la palabra, no podemos permitir que nuestra vida natural o nuestra vida carnal, emocional, gobierne nuestra vida. Debe ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. La incredulidad es como un cemento que se endurece en nuestra mente para no poder creer algo de Dios. Ella nace en nuestras vidas cuando cambiamos la fe
en la palabra por la razón del mundo. La incredulidad se origina en una persona cuando cree que Dios es hombre, cuando ponemos a Dios al mismo nivel que estamos nosotros, al nivel de humanidad. Dios no tiene ese nivel. El nivel de Dios es sobrenatural. Son muchas las formas como desagradamos a Dios. Son muchas las maneras. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El incrédulo todo lo razona, aún los mandatos divinos. Hay personas a las cuales Dios le ha dicho: amad a tus enemigos, y odian a sus enemigos. La palabra dice que amemos a nuestro prójimo y lo podemos ver en necesidad y no le extendemos nuestra mano. A muchos Dios les ha hablado en su corazón para que obren conforme a la palabra. A los hombres que se sujeten a la palabra para que puedan ser la cabeza y autoridad en su casa. Y nosotros como varones no hemos decidido en nuestro corazón servirle a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, ser el testimonio de Dios en nuestro hogar, sino que por el contrario, mal testimonio damos de la gloria de Dios. Y las esposas, Dios les ha dicho: sujetaos a vuestros esposos, y han pensado todo el tiempo que sujeción va ligada a maltrato, va ligada a imposición, va ligado a otras cosas. Son malos conceptos, son razonamientos equívocos. Por lo tanto, hoy la mujer se ha levantado en su casa contra su esposo, creyendo que es su enemigo, creyendo que no le está impidiendo crecer, cuando Dios lo que ha dispuesto de la mujer es que ella es lo más perfecto que ha podido hacer para el hombre, para él, para Dios. La mujer tiene el valor perfecto en Dios. No podemos negar que Dios hizo algo maravilloso en el mundo, en la civilización humana. Se llama la mujer. Dios la hizo perfecta. Por lo tanto, debe de entender lo que Dios tiene para ella. Pero eso que Dios tiene para ella tiene muchos métodos que el hombre hoy ha desvirtuado de la palabra. Son tantos los conceptos que hoy andamos en incredulidad. El simple hecho de aconsejarle a nuestros hijos que no se casen, que no tengan hijos, es algo que va en contra de lo que dice la palabra. Se llama incredulidad. Y a veces, como no tenemos conocimiento de lo que Dios dice, lo hacemos involuntariamente. La palabra dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y todas esas cosas que por falta de conocimiento nosotros hacemos, entramos en la característica de una persona incrédula. Dios es fiel con su palabra y muchas cosas Dios ha hecho en favor de nosotros, en favor de sus hijos, en favor de su pueblo, pero entenderlo desde el principio de la palabra nos lleva a negarnos a nosotros mismos. Quiero que leamos en el libro de Hebreos capítulo 3 algo importante que tiene la palabra de Dios para nosotros. Dice en el libro de Hebreos capítulo 3 verso 7 el reposo del pueblo de Dios. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andarán vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí hay algo que Dios está revelándonos a nosotros cada día y tiene que ver con la dureza de nuestro corazón. También a eso se le llama incredulidad. El pueblo de Israel anduvo 40 años por el desierto por incredulidad. La distancia que hay entre Egipto y la tierra prometida, Canaán, no es superior a 15 días en camino, en su caminata.
Pero Dios, a causa de la incredulidad de ellos, los puso a caminar 40 años por el desierto por la ruta más larga, y tal vez le dieron muchas vueltas al mismo lugar. Pero Dios lo hizo porque Dios se enojó contra ellos, porque ellos no le creyeron a Dios. Ellos todo el tiempo renegaban, protestaban, criticaban de todas las cosas que Dios les estaba dando. Todo el tiempo se quejaban. Y la queja es incredulidad. Cuando tú te quejas, estás entrando en incredulidad. Dios se puso enojado por su pueblo, por Israel, porque Dios les estaba mostrando toda su gloria, reflejando todos los milagros. Les dio maná, abrió el mar para que ellos cruzaran. Hizo tantas cosas, hasta la mano poderosa sacándolos de Egipto. Pero ellos no creyeron. Ellos seguían dudando de quién era su Dios. Y por eso la palabra dice que no endurezcamos nuestro corazón, que no provoquemos a Dios y que no haya entre nosotros ninguna persona con un corazón malo de incredulidad. Que no haya ninguno de vosotros que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Muchas veces no creemos las enseñanzas. Sí, hay enseñanzas que se salen del marco de la palabra. Pero la palabra dice que escuchemos todo y retenamos lo bueno. Escucharlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Y es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Pero para poder hacer eso tenemos que conocer la palabra. Tenemos que entender lo que Dios dice de nosotros. Dios había dicho del pueblo de Israel que era su pueblo perfecto, su pueblo escogido, su pueblo elegido. Pero Israel no lo entendió. El pueblo de Israel pensó que todas las circunstancias que vivían era para mal. La palabra del Señor dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y la palabra de Dios también dice que para los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Y si en nuestro caminar hay incredulidad, todo lo que pasa a nuestro alrededor, nunca vamos a pensar que es que Dios está formando nuestra vida, que es que Dios lo ha permitido para que podamos entender muchas cosas en la palabra, para que podamos incluso ver la gloria de Dios. ¿Cuántas personas hoy en incredulidad en este momento difícil que está viviendo la humanidad no están creyendo? Están creyendo en lo que dice la ciencia, están creyendo en lo que dicen las noticias, pero no están creyendo en lo que Dios dice. Se llama incredulidad. Están pensando que se van a morir. Algún día nos moriremos, sea por esta pandemia o sea porque Dios ya ha definido, pero lo haremos. Pero nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, que Él es el todo para nosotros. Estamos equivocados en nuestra forma de caminar. Siempre andamos pensando en lo negativo. Siempre estamos creyendo que la gracia y el poder de Dios no es real, no es verdad. No creemos que Dios existe. La palabra en Hebreos 11:6 dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. El pueblo de Israel no creía que Dios existía. Y no se trata de creerlo por creerlo, no se trata de que yo diga, no, Dios existe. No, vívelo. Si tú crees que Dios existe, vive quién es el Dios poderoso. Vive quién es el Dios creador de todas las cosas. Vive quién es el sustentador. Vive quién es el gran yo soy. Vive quién es tu proveedor, vívelo. Dice que Él proveerá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas. ¿Quién es tu sanador? ¿Quién es tu bandera? ¿Quién es el que te santifica? ¿Quién es el que te da paz? ¿Quién es tu pastor? Cuando tú crees en todo lo que Dios es, le has conocido. Cuando en cada circunstancia de tu vida, para provisión, para sanidad, para paz, para sustento, para ver el poder de Dios, tú crees que Él representa todo eso, el Shaddai, el sustentador, el que sustenta tu seguridad, tu paz, tu vida, tu provisión, entonces has creído en Dios. No podemos andar por el mundo creyendo todo lo que la gente dice. La ciencia es la realidad de la humanidad, es la realidad del conocimiento humano. La ciencia la dejó Dios.
Es decir, que Dios está por encima de la ciencia. Cuando tú crees más en lo que la gente dice que en lo que Dios dice, cuando tú crees más en lo que las noticias dicen que en lo que Dios dice, te estás convirtiendo en un incrédulo sin querer. Como dicen por ahí en un programa de televisión, sin querer queriendo. Entender la incredulidad te hace ver la realidad de tu vida. Entender que Dios es fiel te va a permitir vivir en fe. Recuerda que la fe significa creer que Dios es fiel y que es veraz, que es verdadero. Son muchas las características, escuche, que tú puedes ver de una persona cuando es incrédula. Pero, ¿qué consecuencia trae la incredulidad en nuestras vidas? Bien, escucha esto. La incredulidad te quita el acceso a los milagros. Escucha, te quita la posibilidad que puedas ver en tu vida los milagros de Dios. Los milagros de Dios se reciben por fe. Escucha, los milagros de Dios se reciben por fe. En el libro de Mateo, capítulo 13, verso 58, dice que Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A causa de la incredulidad de ellos. Nuestra incredulidad hace que el poder de Dios no pueda moverse en nuestras vidas, en ningún área. Si tú eres incrédulo en la provisión de Dios para tu vida, en que Dios puede prosperar la obra de tus manos, entonces no podrá Dios manifestar su gloria en esa área. Si tú eres incrédulo que Dios no te puede sanar, porque durante mucho tiempo de pronto has padecido algún tipo de malestar, de dolor, de dificultad en tu cuerpo, y tú todo el tiempo le estás clamando a Dios por tu sanidad, estás viviendo en incredulidad. Cuando tú todos los días te levantas a pedirle a Dios por un milagro de sanidad para tu vida, estás preguntándole a Dios, como le preguntó el papá del joven endemoniado, si él podía sanar su hijo. Cuando tú te levantas todos los días a orar, pidiéndole al Señor para que te sane, le estás diciendo: Señor, si tú quieres, si tú puedes, cuando tú quieras me puedes sanar. Como delegándole la responsabilidad de tu salud a Dios. Pues bien, Dios sí es responsable de tu salud, pero ya Él definió cuál sería tu salud. La palabra dice que Él, por sus llagas fuimos sanados. Él llevó en la cruz del Calvario toda enfermedad, todo azote que Él padeció antes de ir a la cruz y en la cruz. Eso se imputa a la obra sanadora de Cristo en la cruz. Todo eso se carga a ese gran proceso redencionista, salvacionista y de liberación de maldición en la cruz del Calvario. Eso ocurrió hace más de 2020 y algo de años. No puedes estar orando hoy por sanidad. Debes de declarar la obra de Cristo en tu vida. Oraremos por los enfermos y ellos sanarán. ¿Por qué sanarán? Porque muchos de ellos no han creído. Pero cuando crean, sanarán. Cuando crean en la obra de Cristo, sanarán. Cuando creamos en los milagros, en el poder de Jesucristo, en todas las áreas de nuestra vida, ellos ocurrirán. Pero si no creemos que Dios lo puede hacer, hay personas que no creen en eso, ¿saben? Hay personas que no creen en los milagros. Dicen que los milagros no existen. Dicen que no podemos meter a Dios en medio de los milagros. Pero Dios todo el tiempo ha mostrado su poder, su amor por medio de los milagros. Entonces necesitamos incluirlo. Cuando andamos en incredulidad, no permitimos que ellos vengan a nuestra vida, los milagros. Cerramos cuando
Cuando andamos en incredulidad, cerramos nuestros ojos a la realidad. En el libro de Marcos, capítulo 16, verso 14, allí Jesús se le aparece a los discípulos, a sus 11 discípulos, ya a sus apóstoles, después de que Jesús ya había muerto, y les reprochó la incredulidad. Dice, finalmente se apareció a los 11 estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído las que le habían visto. Nosotros hoy tenemos que ver para creer, y Dios reprocha eso. Jesucristo reprocha que para poder creer tenemos que ver. No, ese no es el proceso de la fe. No es ver para creer, es creer para ver. Ese es el proceso de la fe. Por eso la incredulidad cierra nuestros ojos a la realidad. Y mire que la palabra dice que Jesús les reprochó eso, su incredulidad de corazón. Es decir, la dureza del corazón de una persona está manifestada por un espíritu de incredulidad. Hay personas que son duras en su corazón, en creer la palabra. Se les está hablando de la palabra y están creyendo en su propio conocimiento, pero no dan fruto en lo que creen. Hay personas que creen lo que quieren creer en todas las áreas del camino del cristianismo, de la vida de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Todo lo que la palabra dice, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. De hecho, han dividido la Biblia en dos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, con el propósito de justificar sus pensamientos. Hablan de la ley y hablan de la gracia. Como si Dios fuera dos. Dios es uno solo. Dios es inmutable, su palabra no cambia. Dice la palabra, yo Jehová no cambio, dice Malaquías. Yo Jehová no cambio. Yo soy el que soy. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la palabra en Marcos, capítulo 13, verso 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, que la palabra no cambia, la palabra es la misma. La palabra fue dispuesta en ciertos momentos para ciertas ocasiones en la historia del pueblo de Israel, pero esa historia es la forma como Dios obró en ellos, es la forma como está obrando en nosotros. Ahora con una ventaja mayor, la gracia de Jesucristo en nosotros. Es en la posición que restauró Jesucristo para nosotros, para volver a obtener las promesas, las bendiciones, todo lo que Dios dice que somos como hijos y pertenecientes a la familia de Dios. La incredulidad se opone a la verdad. Se opone a la verdad. En el primer libro de Timoteo, capítulo 1, verso 13, el apóstol Pablo está hablando de su vida pasada como blasfemo, perseguidor, injuriador, y cuenta también la forma como fue recibido por el Padre, por Jesucristo, para recibir su fe, su amor. Y cuando nosotros no creemos en el llamado de Dios, estamos cegando nuestros ojos de fe a la verdad de Dios. Nuestra incredulidad nos aparta de Dios y de su voluntad. Lo leímos en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 12. La incredulidad te lleva a desagradar a Dios, porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Esas son las consecuencias de un camino de incredulidad. Esas son las consecuencias de no entender la gracia del Señor. Y quiero que finalicemos hablando de las características de un incrédulo en 2 Corintios capítulo 6, verso 14. La palabra dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial o qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí encontramos una serie de características que tienen que ver con un incrédulo. Primero, todo lo razona. Los incrédulos viven razonando la palabra,
todo el tiempo. No hablo del que no cree en Dios, hablo del cristiano. Razona de acuerdo a su conveniencia. En los asuntos de Dios no puedo poner mi mente, porque en los asuntos de Dios ellos operan por fe. Dios no se mueve por tus pensamientos, por tu mente. Dios se mueve por tu fe. ¿Sí? Es importante que entiendas esto. Cuando tú razonas todo lo que está en la palabra, razonar es poner tus pensamientos a lo que Dios dice. Hay personas que dicen, pongo el ejemplo, Dios dice que cuando te peguen en una mejilla, pon la otra. El mundo y el cristiano a veces que no ha podido entender la palabra de Dios, el incrédulo, el cristiano que no ha creído en la palabra, en lo que Dios dice, le va a decir, no hermano, pero ¿cómo así que se va a dejar? Vino y lo engañó y ahora vuelve otra vez y vuelve y lo engaña y usted sigue sirviéndole, sigue. Hay que ser conocedor de lo que Dios dice. No se trata de mi razonamiento, se trata de lo que Dios dice acerca de ti. Tu razonamiento se queda atrás. Dios habla y dice lo que dice. Por eso te dice que el que te dé la mejilla, pon la otra. El que te pone a cargar una milla, cárgala dos. El que te quita la capa, dale también la túnica. En fin, todo lo que tiene que ver con lo que el mundo dice en contra de todas estas cosas. El pensamiento es completamente diferente. Nosotros no podemos pensar como piensa el mundo. Es tan difícil, pero para el incrédulo. Hacer las cosas en bien son difíciles para el incrédulo. Para una persona que está llena del Espíritu de Dios, que ha creído en su palabra, no es difícil servirle a sus enemigos. Escucha, no es difícil servir a sus enemigos. Aquel que está haciéndote daño, aquel que está hablando mal de ti, no te va a ser difícil servirte, porque en tu corazón está el amor de Dios. Otra característica del incrédulo es que es desobediente. No solamente no cree, sino que tampoco hace lo que Dios dice que tiene que hacer. Otra característica es que tiene sus ojos puestos en todo diferente a lo que Dios dice. Es idólatra. Es más el tiempo que saca para las cosas propias de su vida cotidiana, de su forma de pensar, que para lo que Dios dice que tiene que hacer. El incrédulo tiene que ver para creer. El incrédulo no vive por fe, no cree en lo que Dios puede hacer en la vida de él. Aunque se llama cristiano y habla de Jesús, pero no cree en lo que Dios puede hacer en él. Dios es el último recurso para resolver sus problemas. El incrédulo ve los problemas más grandes que Dios. Vive sin esperanza. Pierde la esperanza de Dios con mucha facilidad. Todo lo que hace cree que es difícil para Dios. La incredulidad lo lleva a estar cansado, triste, desanimado. Es muy inseguro. El incrédulo no conoce qué es pertenecer a la familia de Dios. No, dice la palabra también en 1 Timoteo capítulo 5, verso 8, dice que el incrédulo se asemeja a una persona que no provee para su casa. Un hombre que no lleva la palabra de Dios a su casa, que no da testimonio de la gloria de Dios en su casa, es un incrédulo. Un hombre que no provee todo lo necesario para su casa es un incrédulo. Eso es lo que dice la palabra. La incredulidad nace cuando el hombre cambia la fe por la razón. Escucha. Se requiere tener el conocimiento de Dios. Se requiere tener conocimiento de Dios para no vivir por la razón. Cuando tú vives por la razón, vives en incredulidad. Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No tienes por qué vivir por tu razonamiento. No, ¿qué piensas acerca de las cosas? ¿Qué estás pensando acerca de ti, de tu negocio, de tu empresa, de tu salud? ¿Qué dice Dios acerca de eso? Es lo que tienes que pensar. ¿Qué dice Dios acerca de mi estado de salud? Medita en la palabra. ¿Tienes una dificultad en tu casa? ¿Qué dice Dios acerca de esas dificultades? ¿Cómo puedes obrar en medio de esas dificultades? ¿Tienes algún problema económico? ¿Qué dice Dios? ¿Estás angustiado? Tú sabes que
Todas las personas que no saben lo que tienen que hacer son incrédulas. Cuando tú le dices a Dios, diga, yo no sé qué hacer. Cuando tú le dices a alguien, yo no sé qué hacer, estás obrando en incredulidad. Porque el que cree, todo le es posible, dice la palabra. Al que cree, todo le es posible. Y cuando tú crees en Dios, sabes cuál es el camino que tienes que tomar. Por eso cuando te quejas, es porque estás en incredulidad. Porque quejarse y no saber qué es lo que tienes que hacer en tu vida representa la falta del conocimiento de Dios en tu vida. Cuando falta el conocimiento de Dios en tu vida, en tu casa, en tu hogar, eso te va a llevar a incredulidad. Porque no sabes lo que Dios dice y lo que Dios piensa de ti. No sabes el camino que tienes que seguir. Y el no saber lo que tienes que hacer te va a llevar a muchos lugares menos a tener una vida plena en Dios. Por eso no te quejes más. No te quejes de tu situación. Eso no le agrada a Dios. Vive el reposo de Dios. Recuerda que ellos no pudieron entrar, el pueblo de Israel no pudo entrar en el reposo de Dios porque se quejaron todo el tiempo, porque fueron incrédulos. Entonces, cuando tú te quejas de tu circunstancia, te quejas de tus hijos, te quejas de tu esposa, te quejas por la falta de dinero, te quejas por la necesidad que tienes, te quejas por su salud, te quejas por todo eso, estás viviendo en incredulidad. Y aún, cuando tú dices no sé qué hacer, en este momento difícil no sé qué hacer, estás en incredulidad. Porque todas las salidas en nuestra vida, todas las soluciones a nuestros problemas están en la palabra. Gloria al Señor. Quiero invitarte en esta hora para que le des gracias al Señor y le pidas perdón por la incredulidad y pidámosle perdón por nuestra incredulidad. Yo me incluyo ahí, porque hay muchas áreas en mi vida que yo he proferido no saber qué hacer. Porque a veces me he quejado como pastor, me he quejado como esposo, me he quejado como papá, me he quejado como ciudadano de este país, me he quejado de mis autoridades, hasta he proferido y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién podrá ayudarnos? Eso significa que andamos en incredulidad y por eso tenemos que pedirle perdón a Dios, porque no hemos entendido la palabra. Señor, te damos gracias en esta hora. Te pedimos perdón, Padre, porque nuestra incredulidad ha llegado hasta tus oídos. Nuestra incredulidad ha hecho que nuestra vida no crezca. Nuestra incredulidad ha hecho que nuestra vida no esté sana. Nuestra incredulidad ha hecho que la gloria de Dios no se manifieste en todas las áreas en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestro esposo. Nuestra incredulidad ha hecho que nuestra casa no prospere. Ha hecho que nuestros vecinos no te conozcan. Nuestra incredulidad nos ha llevado muchas veces a vivir en estados difíciles que tú no quieres para nosotros. Te pedimos perdón por nuestra incredulidad. Ponemos nuestra vida delante de ti y te pedimos que tu Espíritu Santo, tu Espíritu de conocimiento, tu Espíritu de entendimiento, tu Espíritu de sabiduría venga a nuestra vida para poder poner por obra la palabra. Somos justos por lo que creemos, no por lo que hacemos. Y seguiremos siendo justos porque Jesucristo nos ha hecho justos. Y esa verdad la tenemos que vivir. Perdónanos, Señor, y permite que cada día podamos crecer, podamos entender tu palabra, podamos vivir cada proceso, cada palabra, cada pensamiento tuyo. Perdónanos por quejarnos tanto de las situaciones que vivimos. Debemos regocijarnos en todo, debemos dar gracias a Dios en todo. Y por eso ahora te damos gracias, porque primero tu perdón es siempre sobre nosotros por medio de Jesucristo. Pero la palabra dice que si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y aun cuando los perdona todos los días, tu palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarlos y librarnos de toda maldad. Y hoy queremos librarnos de la incredulidad. Queremos librarnos de tanta quejadera, de tanta incertidumbre de no saber lo que tenemos que hacer. Y ponemos nuestra vida delante de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos. Una feliz tarde.